Radio Claret América presenta Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Un programa que busca fomentar la capacidad de padres, familiares y la sociedad en las necesidades médicas y psicológicas en las personas con condiciones genéticas. Aquí iniciamos. Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Y precisamente, ¿qué le parece a usted? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. El tema de hoy es epigenética y síndrome post-COVID. Una vez más, el tema de hoy es epigenética y síndrome post-COVID. Y pues para eso vamos a darle la más cordial bienvenida a la doctora Elizabeth, que se encuentra precisamente en ese hermoso estado de la República Mexicana, en Durango. Y bueno, pues doctora, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Y bueno, pues platíquenos sobre este tema tan importante, doctora, que es precisamente lo que acabo de decir, que es epigenética y síndrome post-COVID. ¿De qué se trata este tema, doctora, por favor? Bueno, es muy conocido que después de haber presentado el COVID, hay personas que tienen ciertas manifestaciones. Dentro de ellas, pues puede haber ansiedad, dolores muy frecuentes y otro tipo de manifestaciones. Puede ser muy variada, incluso puede ser parestesias, que es como esos hormigueos en manos, y estas personas también pueden tener ansiedad, depresión y muchos otros síntomas. Entonces, el problema incluso puede llegar a ser de tipo gastrointestinal, pero el problema es que hay personas que incluso un año después de haber tenido el COVID siguen con manifestaciones muy atípicas, muy diferentes a las que presentaban antes de tener el COVID. Entonces se ha identificado como síndrome post-COVID. Pero el punto es que no siempre se trata realmente de raíz el problema, y por eso es que yo quiero exhortar a las personas que están oyendo este programa a que si les ha pasado eso y tienen la forma de que los consulte un médico genetista, pues deberían de acudir a él, porque vamos a ver que en la parte de epigenética residen muchas de las causas y hay que tratarlas de raíz. No es solo tratar el síntoma, no es solo dar un ansiolítico y ya con esto, porque realmente siguen estando presentes los otros sintomatologías, y tampoco pues podemos acudir a, no sé, unos 5 o 6 médicos, porque nuestras manifestaciones corresponden a diferentes órganos o sistemas, entonces tampoco se trata de eso. Pero es muy importante resaltar que incluso esto puede detonar un síndrome de burnout u otras alteraciones en otros pacientes, o incluso en las personas que no presentaron el COVID, pero por la pandemia, por ejemplo, los profesionales de salud, que más riesgo para síndrome de burnout y para muchas otras alteraciones, que obviamente ya había un riesgo previo en estas personas, y el COVID o la pandemia, que como tal los esfuerzos de cuidar a algunos familiares o la preocupación por el simple hecho de que no se fuera a infectar la persona o la familia de la persona, y más si tenía familiares en riesgo de que al momento de infectarse pues fuera más severo, familiares que tuvieran problemas reumatológicos, cáncer u otro tipo de problemas, o por ejemplo adultos mayores, pues obviamente esto lleva a aumentar el estrés diario de la persona y a detonar incluso en un burnout, incluso sin haber presentado el COVID. Entonces, este es uno de los puntos importantes a considerar. No sé si tengas alguna pregunta al respecto para irla contestando, o yo sigo brindando la información que quiero proporcionar.
Yo creo, doctora, que entréguenos toda la información, por favor, y yo le pido al estimado Radio Escucha de que si tiene alguna duda, porque lo que nos concierne, lo que nos interesa es que la doctora nos entregue toda esta información. Si tiene alguna duda, por favor, escríbanos a radioclaritaamerica.com o visite las páginas o las redes sociales que al final la doctora nos estará entregando. Adelante, doctora, por favor. Sí, bueno, entonces es muy importante considerar que hay sustancias que son micronutrientes que necesitamos, y dentro de estas sustancias están las vitaminas, y las vitaminas son vitales, por eso su nombre es vitamina. Es decir, que cuando las descubrieron, vieron que tenían un grupo amino y que eran vitales. Sin estas se moría la persona. Entonces, estas vitaminas, cuando las descubrieron, no sabían mucho de la epigenética. Entonces, solo sabían que habían funciones vitales, pero no sabían que interactuaban con los genes. Y esto es muy importante de mencionar, porque incluso cuando uno se hace un mapeo genético y pides de estos estudios muy completos a nivel de genes, te sale cuáles deficiencias en vitaminas estás predispuesto a tener durante lo largo de tu vida, y de otras sustancias consideradas micronutrientes, como sería el magnesio, selenio, etcétera. Entonces, así de importante son estas sustancias, y cómo actúan regulando genes cuando nos faltan. Es como si hubiéramos nacido con mutaciones en esos genes y empezamos a presentar síntomas y signos muy importantes, de tal forma que nos puede alterar a nivel metabólico, puede alterar incluso la longevidad de los pacientes. Hay que recordar que en los cromosomas tenemos al final los telómeros, y los telómeros lo que hacen es proteger al cromosoma para que tengamos mayor longevidad, para que no tengamos problemas de cáncer, etcétera. Entonces, la longitud de nuestros telómeros, entre más largos sean, pues nuestra longevidad es mayor, nuestra probabilidad de presentar cáncer es menor y de otras enfermedades degenerativas. Entonces, la longitud de esos telómeros depende de los niveles de vitamina C que haya tenido nuestra mamá durante el embarazo, mientras estaba embarazada y nosotros pues todavía no nacíamos. Entonces, es muy importante recordar que cuando dan este tipo de infecciones virales, pues atacan principalmente, atacar, es decir, porque como atacan nuestro sistema, nuestro organismo se empieza a defender y empieza a utilizar todos los recursos que tiene para defenderse, y en esos recursos está la vitamina C, está la vitamina D y la vitamina B12, y estas tienen que ver mucho con nuestro sistema de defensas. Entonces, si nuestro sistema de defensas está requiriendo toda esa energía, todas esas células y toda esa actividad para poderse defender, obviamente van a bajar los niveles de estas tres vitaminas, que es la vitamina C, la B12 y la vitamina D. Pero el punto es que estas vitaminas tienen otras funciones. De entrada, por ejemplo, la vitamina C tiene más de 60 funciones, y una de ellas es formar energía, porque es cofactor a nivel de la mitocondria, entonces se encarga de formar energía. Y cuando nos dan estas infecciones virales, uno de los datos principales que vemos es que, obviamente nos sentimos muy fatigados, porque nuestra energía se está invirtiendo en defendernos de esa infección. Entonces, el problema es que todas las demás funciones, pues se van a ver disminuidas, porque nuestros elementos están siendo utilizados en esto. Y, por ejemplo, la vitamina D, cuando baja, suele dar ansiedad, suele dar dolor en huesos. Muchos de los pacientes posterior al COVID tienen dolor increíble a nivel de articulaciones, que hasta les buscan a ver si tienen alguna infección muy severa, principalmente en articulaciones de rodilla, de cadera, en codos, en muñecas, y también pueden dar en articulaciones pequeñas de las manos, por ejemplo. Y el paciente presenta un dolor como si tuviera artritis reumatoide, no sabe por qué le viene, presenta insomnio, presenta mucha ansiedad y presenta debilidad.
Y eso es solo considerando esa parte. Ahora, hay que considerar que hay otras funciones que no son epigenéticas de estas vitaminas, pues, pero son funciones moleculares que tienen, y también regula, por ejemplo, la tiroides, de tal forma que nos puede iniciar un hipotiroidismo o un hipertiroidismo tras el COVID. Entonces es muy importante que el manejo del paciente sea integral, que se revisen muchas áreas. Entonces, si solo nos enfocamos a decir, bueno, el síndrome post-COVID tiene ansiedad, el paciente tiene insomnio, hay que dar algo para que duerma, hay que dar un ansiolítico para el día. Eso no resulta, porque lo único que hace es mitigar un poco el síntoma, pero los demás aspectos van a seguir ahí, el dolor va a seguir. Si le dan, por ejemplo, clonazepam para dormir, quizá logre dormir, pero por el efecto del clonazepam. Pero cuando se despierta muy cansado, porque los sueños fueron muy vívidos. ¿Por qué estos sueños vívidos? Pues porque el paciente tuvo dolor durante toda la noche. O sea, no quitamos el dolor. El dolor era la causa de ese insomnio, porque te da ansiedad, te despierta y tienes insomnio. Igual y no detectas que te despertaste por dolor, pero ese es el punto que llevó, porque también depende de la severidad del dolor para que el paciente lo logre identificar. Pero es muy importante saber que con el tiempo, si uno deja la vitamina D baja por bastante tiempo, además de estos problemas de tiroides, pueden haber diversos problemas autoinmunes y te aumenta la susceptibilidad a diversos tipos de cáncer. Entonces no es algo leve, no es algo para pensar que el clonazepam te va a sacar de eso, claro que no. Y el día que presentes un cáncer secundario a que te bajaron los niveles muchísimo, no los detectaron y no los repusieron, entonces tampoco te va a sacar de ahí el clonazepam. Y recordemos que estos son medicamentos controlados, que también hay que tener mucha precaución al momento de darlos, porque muchos de los pacientes ya tienen susceptibilidad a adicciones. Entonces es muy importante evaluar todo el contexto. Ahora bien, por la parte de la vitamina B12, si nosotros hacemos una búsqueda rápida, podemos darnos cuenta que esta por sí sola, cuando baja lo suficiente, puede llevar a problemas de memoria y posteriormente a una demencia. También nos puede dar problemas de ciática, que muchos pacientes, pues previo al COVID ya tenían algunos problemas de ciática y luego les da el COVID y ahora es más difícil caminar, es más difícil ciertas actividades. Entonces pues hay que recordar este punto. También es importante saber que la deficiencia de B12, pues como baja la oxigenación, va a favorecer que aparezcan hongos en las uñas. Esto es importante porque, por ejemplo, muchos de los pacientes no le dan importancia a los hongos, van al médico, el médico los ve y no les da ninguna indicación, se enfoca en algún otro síntoma, en algún otro problema que le señaló el paciente que tenía. Pero es importante recordar que esos mismos hongos pueden generar que la uña se encarne y pueden después, si se tienen problemas de circulación, que muy probablemente con el paso del tiempo, si no se tenían, se pueden tener porque pues la B12 se encarga de la oxigenación también. Entonces se puede generar otros problemas como llagas o úlceras en los pies, y si es un paciente diabético o con alguna otra predisposición o hipertensión, pues se le puede complicar y ser un serio problema. Entonces también es muy recomendable que desde que vemos que inicia un hongo en la uña, o si ya llevan tiempo, no importa, o sea, hay que tratarlo y quitar ese problema, porque lo dejan ahí y parece que no da ninguna otra complicación, pero es realmente como cuestión de tiempo para que surja otro problema y entonces ese sí se vuelva algo significativo que podíamos haber prevenido. Recordemos que siempre la prevención es muchísimo más fácil que la corrección, entonces es importante que si empezamos con estos datos o empezamos a ver que nuestras uñas posterior a que nos dio COVID se ven más opacas, ya no se ven, pues la uña debe ser lisa completamente. Si se tienen líneas como lámina canalada o se tienen opacidades y se va viendo cada vez más opaca la uña,
La uña debe ser muy transparente, lisa y se debe de ver súper rojito porque está la oxigenación del dedo como tal. Entonces, si no la estamos viendo así y nos dio COVID, pues hay que recordar que hay muchos nutrientes que nos pueden estar faltando y que el reponer estos nutrientes puede llevar más de un año, pero si no empezamos a reponerlo, pues obviamente algún día se va a manifestar en algo. Y ese algo pues puede ir desde una ciática hasta un cáncer u otras alteraciones como un hipotiroidismo que ya quede pues permanente de por vida. Entonces sí es importante que esos pequeños datos que notamos o esa fatiga nos atendamos a tiempo y que si podemos ir con un médico genetista pues tiene sus ventajas en el sentido de que se ve de manera integral al paciente y que hay que atender cada uno de sus detalles, no dejarlo hasta que ya es evidente para cualquier personal de salud que se tiene que corregir esa situación, sino desde el principio, o bien si nos dio COVID y sentimos que estamos aparentemente bien, pero no nos sentimos igual que antes del COVID, es importante acudir para ver qué está pasando, qué se puede corregir. Recordemos que incluso ahorita el burnout es muy importante mencionar que, por ejemplo, puede que es esta fatiga extrema por las demandas laborales, pero también tienen que ver las demandas familiares, las demandas sociales que en sí llevan al máximo al individuo y luego no puede con toda esta carga, pues, pero en sí el COVID puede desencadenar un burnout en una persona que ya estaba con muchas exigencias personales, laborales, familiares y sociales, y también es importante saber que en el burnout pues se puede morir por cáncer, se puede morir por infarto, se puede morir incluso hasta por suicidio. Y esto es importante porque a veces pensamos que se trataba de una depresión, etcétera, y no ahondamos más profundamente. Y también hay que recordar que la pandemia lleva pues más de 2 años y que no fue algo de algunos meses que sea fácil de superar y que todavía está dando otros repuntes, otros picos de severidad y que bueno, con lo que conlleva, porque muchas personas están o estamos en procesos de duelo que también implica tener ciertos recursos para poder superar un poco más rápido esa etapa o con menos desgaste. Entonces es muy importante pues saber que existen herramientas, que hay profesionales de la salud, en este caso hacer énfasis pues en la especialidad que es la mía, en los genetistas, porque nos enfocamos también mucho en la parte de epigenética y en la valoración integral, y a través de buscar la causa es de cómo se puede salir mejor de estas situaciones, porque si solo nos enfocamos a los síntomas, pues es como poner algunos parchecitos, y si el problema del paciente no es tan severo, quizá con ese parchecito logra un poco salir adelante, pero lo ideal es encontrar la causa, tratar desde la causa y el síntoma. No quiere decir que no nos preocupe que el paciente tenga dolor o que tenga la ansiedad, sino que a la par hay que tratar causa y síntoma, y siempre de preferencia es hacer un énfasis en medicamentos que no sean controlados, en medicamentos que tengan los menores efectos adversos, porque también hay veces que se dan medicamentos demasiado fuertes, que es mucho más severo el estar con el tratamiento que sin el tratamiento, que el puro síntoma. Entonces sí tenemos que considerar esto de un modo muy amplio. Hay que ser también más tolerantes porque la mayoría de las personas tienen un grado de ansiedad más alto. Sus respuestas no son las respuestas que tenían hace 2 años y ahorita el estrés es muy importante considerarlo, porque si la otra persona tiene un nivel de estrés tan alto que no está respondiendo adecuadamente y nosotros respondemos igual con esa misma agresividad,
pues no nos va a llevar a nada bueno a todos los demás. O sea, hay que tratar de ser un poquito más conscientes y entender este punto y pues bueno, si uno puede, porque uno tenga un poquito más de recursos a la mano, recursos mentales, de tolerancia, de identificar qué está pasando, o ya sea o alejarse de esa persona o tratar de ayudarles o simplemente ser un poco más tolerantes. Pero esa es la recomendación en general. Pues muchas gracias, doctora, por todas estas recomendaciones que nos entrega el día de hoy. Y pues no resta más que, por favor, entréguenos sus redes sociales para que pues la gente que tenga comentarios o preguntas acerca de este tema tan importante, pues le puede escribir, por favor. Sí, nos pueden dejar sus comentarios en el canal de YouTube de Audrey Neurogenética y Genética Clínica. Allí encuentran muchos videos que espero les sea de utilidad. También nos pueden dejar comentarios en la página oficial, que es www.odry-neurogenética.com, y también ahí encuentran muchas herramientas, o también en Radio Claret, que nos dejen sus comentarios y a la brevedad se los respondemos, o si son profesionales de salud y requieren algún artículo al respecto, pues con mucho gusto lo buscamos y se los hacemos llegar. Así es. Por favor, inscríbanse al canal de la doctora Elizabeth Raudry, porque y dele clic a la campanita, por favor. Son muchos temas importantes. Si a usted quizás no le interese, pero a lo mejor pueda conocer a alguien más que podría ayudarle estos temas tan importantes, ya sea que por los hijos o por algún familiar o por conocimiento propio o porque algún jovencito quiere iniciar sobre esta carrera médica, pues por favor contacte a la doctora Elizabeth. Bueno, pues no resta más que agradecerle su amable sintonía. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos el que nos haya entregado este tema el día de hoy. Gracias. Y gracias a usted, estimado Radio Escucha. Esperamos contar con su amable sintonía la próxima semana en un programa más de Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Por el momento, le mandamos un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Hasta la próxima. Radio Claret América presentó Neurogenética Médica y Cotidiana. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en poetas.odry@hotmail.com o visite la página www.odry-neurogenética.com.